eso no es cierto, obviamente lo vamos a ver ahora, pero sí es cierto, eso no lo podemos negar, que toda la zona del Valle de Guadalquivir o la Campiña de Córdoba sí tiene una mayor presencia de núcleos de población de carácter urbano, fundamentalmente por la diferencia que plantea el medio natural en gran medida en esta zona. Bien, traigo brevemente un esquema cronológico para que entiendan ustedes de una manera básica, muy sencilla, lo que quiero detener, cómo la presencia romana en la península ibérica no es algo que dure poco tiempo. Hemos visto la etapa de la conquista que se desarrolla durante 2 siglos aproximadamente, desde finales del tercero, principios del segundo, hasta la época augustea, y a partir de época de Augusto comienza la etapa, conocemos como la etapa de la época imperial, con 2 grandes periodos, la época imperial y la época augustea. ¿Esto qué quiere decir? No tiene más sentido, ni yo lo comento aquí para que sepan las fechas con exactitud, pero sí para que caigan en la cuenta de que la presencia romana en la península ibérica duró bastante siglos. Y eso implicó transformaciones. Las cosas fueron cambiando poco a poco a lo largo del tiempo, desde el punto de vista político, económico, social, religioso. Desde el punto de vista de la arqueología, a partir de lo que conocemos como registro arqueológico, también podemos detectar esos cambios, a través de la cultura material, a través de los refugios que nos han llegado. Y esos cambios son los que nos permiten, en gran medida, ubicar un yacimiento, ubicar una serie de vestigios en un periodo, bueno, ese es un poco el sentido que tiene este cuadro. Pensamos que el final del dominio romano en la península ibérica va a llegar a partir del principio del siglo V después de Cristo, con la invasión de pueblos procedentes del centro y norte de Europa, y a partir de ahí se desmiembra, desaparece el control romano y va a un periodo, sabemos en una medida que abarca en realidad el periodo de la alta antigüedad, donde al final la población que va a tener un peso importante va a ser la población visigoda mezclada también con la población hispana. Y esa presencia también se ha hecho notar, o ha dejado su huella en el Valle de los Pedros, después del dominio romano, la presencia de poblaciones visigodas, o por lo menos de entorno de filiación visigoda. Bien, vamos a pasar ya un poco al núcleo de la exposición, de la intervención, con 2 aspectos importantes, una premisa y por otro lado una serie de categorías, una serie de evidencias arqueológicas que podemos encontrar en el Valle de los Pedros, de época romana. Las premisas son 2, interconectadas, interrelacionadas. La primera es un problema importante de partida, como estábamos hace un rato nosotros Agustín hablando. Y es que el Valle de los Pedros todavía no ha sido estudiado con detalle desde el punto de vista arqueológico. Falta todavía, no voy a decir un proyecto, porque no se trata de un solo proyecto, pero falta canalizar esfuerzos que permitan conocer poco a poco mejor esta zona a lo largo del tiempo, a través de los testimonios materiales, a través de los testimonios arqueológicos. Se han hecho, se han llevado a cabo proyectos de investigación, se han hecho algunas cuestiones, como veremos después, pero evidentemente falta un armazón, falta un esquema, digamos, de mayor alcance. Mientras no se desarrollen investigaciones arqueológicas en esta zona, quedarán todavía muchos puntos oscuros. Por tanto, la importancia de la investigación, ahora después la vamos a ver, la quiero recalcar ya. Y esto tiene una trascendencia clara por lo que comento a continuación. Porque si no se investiga, es muy difícil que podamos dar el salto de los vestigios arqueológicos aislados a la conversión en patrimonio arqueológico. Muy difícil, tiene que haber ese proceso de investigación. Yo ahí lo he señalado en una frase que sirve un poco para recalcar estas cuestiones: investigar para conocer, conocer para proteger, proteger para conservar el medio. Esos son los pasos. Y son pasos de una cadena que no nos podemos saltar. Y esto, aunque luego volveré a final sobre estas cuestiones, pero creo que es importante que tengamos en cuenta este eje. Si no se investiga, no se conoce. Si no se conoce, ni se respeta ni se protege. Y si no se respeta ni se protege, ni se conserva ni se transmite. Para el futuro. Tiene que ir, y tiene que ser esta secuencia. No podemos empezar a conservar y a querer transmitir si no se ha investigado antes y si no se ha protegido legalmente antes. Porque estaremos construyendo la casa por la mitad. Teniendo eso en cuenta, en relación con la zona de los Torres y el Valle de los Cerros en general, ¿qué restos, qué vestigios desde el punto de vista material encontramos de época romana, de época romana antigua, encontramos en esta zona? Pues por un lado, hay algunos vestigios que se pueden vincular claramente al núcleo urbano. Antes les decía, en el mapa aparecían ciudades registradas, sí las
pero evidentemente con unas características peculiares y muy mal conocidas desde el punto de vista arqueológico. ¿Qué podemos encontrar también? Pues restos de minas, de producciones de mineral y poblados o asentamientos vinculados a esas minas, poblados mineros, desde época romana y época posterior, e incluso época anterior, porque el mineral no se ha explotado únicamente a partir de época romana, sino que hay constancia desde la prehistoria, por lo menos desde el calcolítico, de su explotación. Por otro lado, también han quedado algunos vestigios, algunos restos de vías, de calzadas, de posibles puentes de época romana. Están ahí y se tienen que poner en relación con todo lo demás. Muy interesante ha sido el hallazgo de inscripciones, de epígrafes, fundamentalmente de carácter funerario, epígrafes romanos, prácticamente casi todos de época imperial, aunque tenemos también un grupo destacado de inscripciones de época tan antigua, de época cristiana y tal. Y también un elemento singular dentro del paisaje arqueológico del Valle de los Pedroches son las tumbas rupestres, tumbas antropoides, como a veces se conocen en la literatura científica. Son tumbas excavadas en la roca, muy difíciles de fechar, luego veremos algunos ejemplos, algunas imágenes, pero que están ahí y que no pueden pasar desapercibidas. Evidentemente, a través de hallazgos casuales, o hallazgos en alguna de las intenciones que se han llevado a cabo, también han aparecido objetos muebles muy diversos, cerámica, el elemento arqueológico más característico por definición, elementos de bronce, elementos de vidrio. Tenemos ahí una serie, un repertorio de testimonios materiales, evidentemente están a la luz del día. Luego también es muy habitual, por la referencia bibliográfica que yo he encontrado, la aparición de materiales de construcción, ladrillos, tejas, elementos de mortero, cascotes, relacionados posiblemente con asentamientos no ya mineros, sino asentamientos tal vez de otro tipo, agrícola, ganadero, pero muchas veces el carácter de estos asentamientos se desconoce, que realmente porque todavía no se han investigado. Y luego hay los elementos singulares, los de ellos llamados aquí mismo como el llamado Pozo de la Nieve, que ustedes conocen mucho mejor. Vamos a hacer un repaso primero sobre la importancia de la investigación y después sobre algunos de estos elementos arqueológicos. Para que vean, les traigo dos ejemplos de proyectos de investigación que están sirviendo para que el patrimonio arqueológico se vaya conociendo cada vez más en un ámbito geográfico concreto y para que la población sea consciente de la importancia de dicho patrimonio. Dos ejemplos, uno muy cercano a la zona donde nos encontramos y otro de la provincia de Córdoba, pero algo ya más allá. Primero de ellos, el proyecto de investigación que desde hace ya varias décadas se lleva desarrollando en relación al nacimiento de la bienvenida, en términos de Almodóvar del Campo y Ciudad Real, en lugar de una ciudad, de un poblado, un asentamiento prerromano muy importante y también fundamental a partir de época romana, que fue Sisal, fundamentalmente por el control que ese asentamiento tenía de las minas de cinario y de la zona de la plata. Desde hace ya varias décadas, profesores de la Universidad Complutense, de la Universidad a Distancia, la profesora Carmen Ochoa y después la profesora Marcia Zalejo, han desarrollado un proyecto de investigación centrado en el yacimiento de la Bienvenida, pero no solo el yacimiento de la Bienvenida, donde estuvo la ciudad de Sisal, sino también en Zulia. Se ha excavado buena parte de los sectores importantes de la antigua ciudad, incluso pues ya se están conservando, protegiendo, poniendo en valor para la visita. Digamos que se están siguiendo los pasos normales. Un proyecto de investigación que sirve para que los restos que no eran apenas conocidos y que desde luego no estaban ni mucho menos gestionados, se vayan conociendo, se vayan dando a conocer y se vayan, digamos, poniendo en valor para el disfrute de la sociedad. Pero el proyecto que esta investigadora y los trabajadores, la profesora Carmen Ochoa y la profesora Marcia Zalejo, han desarrollado por los años 90 hasta nuestros días, no se ha centrado únicamente en Sisal y su entorno más próximo, sino que también han intentado conocer el poblamiento, sobre todo el poblamiento minero, tanto del Valle de la Alcudia como del Valle de los Pedroches. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo desde otras universidades y desde otros ámbitos administrativos, estamos hablando de que Sisal se encuentra en la actual Castilla-La Mancha, evidentemente también se han hecho esfuerzos por conocer una zona próxima. Esto también es muy tan interesante que luego resaltaré al final de mi intervención. Ahí tenemos la evolución, por un lado, el poblamiento o la ciudad de Sisal y su entorno, desde el punto de vista geográfico natural, y la evolución del poblamiento romano. Hay muchos estudios también sobre el poblamiento prerromano y sobre el poblamiento posterior, pero yo me he centrado aquí en el poblamiento romano del Valle de la Alcudia y